Bien, variables aleatorias es el próximo tema que nos toca ver. Se define una variable aleatoria. En este caso, esto va a estar muy relacionado con lo anterior que ustedes han visto en matemáticas. ¿Se acuerdan cuando vieron variables dependientes y variables independientes en matemática que después realizaban funciones? Bien, esto está relacionado con aquello. Lo que sucede es que ahora no van a tener una variable independiente, sino lo que van a tener es una variable aleatoria. Es decir, una variable que no es independiente, sino que funciona a partir de un experimento que se está realizando. Entonces, por ejemplo, si nosotros lanzamos una moneda dos veces, el espacio muestral es conocido por todos, y lo que se hace es a cada uno de los puntos muestrales asociarle un valor numérico determinado que va a estar dado por el evento que nosotros propongamos. Es decir, si yo arrojo una moneda dos veces, voy a saber que sacar dos veces cara a cara, le puedo asociar el número 2 porque digo la cantidad de veces que salió una cara. Cara seca le asocio el número 1 porque sigue siendo la cantidad de caras, seca cara es una sola cantidad de veces que salió cara, y acá no salió ninguna cara, por eso le asocio el número 0. Pero es un número que yo le asocio porque tengo ganas de que sea así. Entonces, se dice que una variable aleatoria es aquella que asume valores de acuerdo con los resultados de un experimento aleatorio. Las variables aleatorias pueden tener distintos tipos de clasificaciones. Básicamente las vamos a clasificar nosotros en discretas y continuas. Creo que todo el mundo debe saber lo que es algo discreto y lo que es algo continuo. Cada vez que ven esta sigla, BAD, es que se está refiriendo a una variable aleatoria discreta, y BAC es una variable aleatoria continua. Discreta, obviamente, son los que toman valores enteros, y continua los que toman valores decimales. Entonces, acá hay varios ejemplos donde nosotros podríamos llegar a analizar qué tipo de variable es el experimento en cuestión. Esto les va a servir mucho para más adelante cuando tengamos que elegir una función de distribución, ya lo van a ver. Si no sabemos qué tipo de variable es con la que estamos trabajando, jamás vamos a poder elegir la función que corresponde. Entonces, por ejemplo, si nosotros arrojamos un dado y tomamos la cantidad de valores que aparecen, es una cantidad finita, o sea, es una cantidad discreta. Si la variable aleatoria dice fuera la cantidad de clientes que ha llegado a un comercio en un día, esto también va a ser discreto. Si, por ejemplo, tomamos el peso de una naranja, el peso de una naranja va a ser continuo. Bueno, así podemos ver muchos ejemplos sobre cómo distinguir tipos de variables, si es continua o si es discreta. Lo que nos va a interesar a nosotros es cómo están distribuidas esas variables a lo largo de un experimento. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Cuando estemos delante de una función de probabilidad, se utiliza esta notación, es importante y poder distinguirla. La P mayúscula, como si fuese una función de distribución. Esta X mayúscula, que significa variable aleatoria, y esta X minúscula, que va a significar el valor que va a tomar esa variable aleatoria. Donde esa función tiene que cumplir con dos requisitos según este teorema. Cada valor de la función, de la probabilidad, como es una probabilidad, tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, podríamos decir. Y la sumatoria de todos los valores de la variable aleatoria tiene que tener el valor de 1. Quédense tranquilos que con un ejemplo se va a entender un poco mejor esto que les digo. Si, supónganse que nosotros tiramos 3 monedas y contamos la cantidad de caras que salen. Vamos a decir que nuestra función va a estar distribuida de la siguiente forma. La probabilidad de que x sea igual a 0, o sea, de que la variable aleatoria mía es la cantidad de veces que sale una cara, sea 0, es un octavo. La probabilidad de que mi variable aleatoria tome el valor de 1, o sea, de que salga una cara, es 3 octavos. La probabilidad de que mi variable aleatoria tome el valor 2, o sea, que tenga dos caras, sería 3 octavos. Y lo mismo para que la probabilidad de mi variable aleatoria tenga 3 caras, es un octavo. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es armar una tablita de valores, así como ustedes armaban tablas de valores para, para poder después representar una función. Armamos también esta tabla de valores donde ponemos x, que es la variable aleatoria, que puede llegar a tomar los valores
0, 1, 2 o 3. Y debajo ponemos la probabilidad de que X tome ese valor, 0, 1, 2 o 3. Y ponemos las probabilidades. Que estas probabilidades tienen que cumplir estas dos condiciones. Todas las probabilidades son mayores o iguales que 0. Y la suma de estas 4 probabilidades nos da 1. Por lo tanto, podemos decir que esta es una tabla de una función de distribución de probabilidades. También podemos representar a la función de distribución de probabilidades de esta manera. Se la representa con una P mayúscula, una X de la variable aleatoria y X de los valores que va tomando, que es exactamente lo mismo que les había mencionado hoy. Suponemos acá que tiramos un dado y observamos el número que sale. Bien. Si la probabilidad de que tome el valor 1 es un sexto, lo que tome el valor 2 es un sexto, así en todos. Y siempre generalmente se agrega 0 para cualquier otro valor. Esto es lo que significa esto. 0 para todo otro valor de X. Obviamente, la probabilidad de que al tirar un dado me salga el número 7 es 0. La probabilidad de que sea 8 es 0. La probabilidad de que sea menos 1 es 0 también. Por eso es que siempre se agrega esto. De esta manera nosotros podemos ver una función de distribución de probabilidades de la variable aleatoria, rajar un dado y anotar el número que sale. También lo podemos representar de esta forma, también lo podemos representar de forma de tabla, o también lo podemos representar en forma gráfica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas o no se entienden? Yo no lo entendí muy bien, profe. ¿Qué parte? La parte de arriba que estaba explicando, más que nada. ¿Acá o antes? Claro, esa. Ese, va, el ejemplo 2 más que nada. El ejemplo 2 es, pensá que vos tirás un dado y mirás el número que sale. Entonces, tirar un dado y mirar el número que sale, vos lo podés pensar de la siguiente forma, lo podés describir de la siguiente forma, con una función de distribución de probabilidades. Acá lo que colocás es la probabilidad de que haya salido 1. Es una manera de escribirlo distinta. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 1 al tirar un dado? Un sexto. Es 1 sobre 6. La probabilidad Ah, de que listo, ya lo haya... entendí. Y le vas asignando una X a cada cara, sería. Claro, cada cara, o sea, Ah, listo. igual que acá arriba, fíjate el número de... Fíjate lo que dice X. X es el número de caras de 3 lanzamientos. ¿Cuántas caras te pueden salir al tirar 3 monedas? Te puede salir 0, 1, 2 o 3. ¿Y cuál es la probabilidad de que te salga 0? 1 octavo. La probabilidad de que te salga una cara, 3 octavos. La probabilidad de que te salga 2 caras, y así. ¿Cómo te das cuenta si está bien hecho? Vos tendrías que sumar todas las probabilidades y te tiene que dar 1. ¿Cómo te das cuenta si esto está bien hecho, bien distribuido? Vos tendrías que sumar todas estas probabilidades y ver que te da 1. Ahí te das cuenta que la función de distribución está correctamente representada. Se puede complicar un poquito más la función de distribución de probabilidades cuando, por ejemplo, fíjense el ejemplo 3, dice, se van a colocar 4 microcircuitos integrados en una computadora. Se escogen en forma aleatoria 2 de los 4 para revisarlos antes de armar la computadora. Sea X, esto es lo que siempre tienen que saber. X, la variable aleatoria, X mayúscula. El número de circuitos integrados defectuosos que se encuentran entre los dos que se van a revisar. Determinar la función de probabilidad de X si a 2 de los 4 microcircuitos integrados son defectuosos. Entonces, tenemos que calcular qué puede llegar a salirnos a nosotros. 0x, acuérdense, era la variable aleatoria, número de circuitos integrados defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de que sea 0 la cantidad de circuitos defectuosos? ¿Cuál es la probabilidad de que sea 1 y cuál es la probabilidad de que sea 2? Más números no tenemos que asignar porque estamos pensando que estoy sacando 2 circuitos nada más, 2 de los 4. Entonces, quiero anotar la cantidad de circuitos defectuosos que tengo, circuitos integrados, ¿no? Puede ser 0, 1 o 2. 0. La probabilidad es casos favorables sobre casos posibles. De los 4 que elijo, 2. Pero que de los 2 que elijo sean los 2 defectuosos. Entonces, eso da un sexto. Bueno, tendría que hacer lo mismo para 1 y para 2. Los casos posibles seguirían siendo la combinatoria entre de 4 y 2. Y los casos favorables de los 2 que tomo 1. Y acá lo mismo.
Para comprobar si lo que hice está bien hecho con respecto a la distribución de las probabilidades, tendría que sumar todas las probabilidades y ver qué da uno. Si esto pasa, es que lo hice bien. Si no pasa, es porque lo hice mal. Bien. Lo mismo acá. Fíjense. En este caso, tiramos 2 dados, en el ejemplo 4. La variable aleatoria, x, es la suma de los puntos de las dos caras. ¿Cómo se distribuye esta probabilidad? Bueno, lo podemos pensar con una tablita de valores. X, recuerdan, era la suma de las dos caras cuando tirábamos un dado. Nos pueden salir los valores desde 2 hasta 12. 1 más 1 sería lo más chico y 6 más 6 sería lo más grande. Y acá lo que tendría que escribir es cuál es la probabilidad de que al tirar un dado y anotarlo anotar y sumar lo que, le da las caras que quedan para arriba, es un 1 sobre 36. Un caso favorable sobre 36 posibles. Sería el caso 1, 1, este que está acá. Que la suma me dé 3, hay dos casos sobre 36. Que la suma me dé 4, es 3 sobre 36, etc. ¿Cómo me doy cuenta si esta distribución está correctamente realizada? Bueno, tendría que sumar todas las probabilidades y ver qué me da uno. ¿Se va entendiendo más o menos? Profe, en qué me baso para poner bueno, 4 sobre 36, etcétera? Porque, eh, o es un ejemplo. No, no es un ejemplo. Vos tenés acá el espacio muestral de tirar dos dados y fijarte lo que sale. ¿Qué te puede salir? Te puede salir que los dos sean 1 y 1, te puede salir el dato 1 y el dato 2 en un dado, tirando un dado. Ah, ok. Para Sí, que te sí. salga la suma de las dos caras, salga 4, por ejemplo. Casos favorables sobre casos posibles. Tenemos 2 y 2, qué sé yo, 3 y 1, la suma de estos dos da 4. La suma de estos dos da 4. 1 y 3 y nada más. Por eso es 3 sobre 36. Para que te dé 12 la suma de los dos dados, el único caso que tenés es 6,6. 1 sobre 36. Por eso no, es una probabilidad que se calcula, no es algo inventado, ¿no? Listo, perfecto, profe. Bueno, hay distintos tipos de ejemplos. Después también está lo que es la función de distribución, pero acumulada. ¿Cómo es la función de distribución acumulada? Similar a lo que era la frecuencia acumulada. En este caso, cada vez que íbamos encontrando una probabilidad, lo que tenemos que hacer es sumársela a la anterior. No es que la ponemos cada una de las distribuciones por separado, sino que la vamos sumando con las anteriores. Como por ejemplo, supónganse que tenemos que calcular la cantidad de caras que se obtienen al tirar dos monedas. Bueno, las posibilidades que tenemos en nuestra variable aleatoria es que tome el valor 0, 1 o 2. Tiramos dos monedas, ¿cuántas veces pueden salir caras? 0, 1 o 2. Y acá lo que tenemos que anotar es cuál es la probabilidad de que salga 0. Un cuarto, 1 sobre 4. O sea, que salga 0 caras. Que salga una cara, 2 sobre 4. Que salga dos caras, 1 sobre 4. Y esto lo vamos a escribir así, fíjense. Yo pienso en cuál es la probabilidad de que salga cara con un número desde menos infinito hasta 0. O sea, ¿cuántas caras pueden salir y que el valor de la probabilidad sea entre menos infinito y 0? Esto es 0. ¿Por qué? Porque es imposible que salga menos 3 caras, menos 2 caras, menos 50 caras. Entonces ponemos la probabilidad de 0. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un número entre 0 y 1? Fíjense que es 0 inclusive y 1 sin incluir. ¿Cuántas caras cuál es la probabilidad de que se haga 0 caras? Básicamente nos está preguntando acá. Es un cuarto. La probabilidad de que se haga 1, pero viene acumulada, en realidad la probabilidad de que se haga una cara es un medio, pero le tengo que sumar lo anterior. Es como que voy acumulando las probabilidades. Y la probabilidad de que salga 2 también es un cuarto, pero a un cuarto le tengo que sumar lo anterior, que era 3 cuartos, y en total me da 1. ¿Cómo es que me doy cuenta que está bien? Y porque arranqué en 0, fíjense, y terminé en 1. Hice todo el recorrido de la suma de probabilidades. Ahí es cuando uno se da cuenta que la función de distribución acumulada está hecha correctamente. Como que uno viene acumulando las probabilidades anteriores. Acá quizás con este ejemplo se pueda entender un poquito mejor. Si supongamos que queremos hallar la probabilidad de que el resultado de la suma de lanzar
dos dados sea menor o igual que 5. Entonces, que sea menor o igual que 5 quiere decir que tengo que anotar la probabilidad de que sea 0, de que sea 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces anoto todas las distintas probabilidades de que al lanzar dos dados la suma sea menor o igual que 5. Fíjense que para x igual a 0, si yo tiro dos dados, la suma de dos dados me da un número siempre mayor o igual que 2. Por lo tanto, para igual a 0 e igual a 1, es 0 la probabilidad. Después, para que sea igual a 2, es 1 sobre 36, para que sea igual a 3, es 2 sobre 36, etc. Y ahí calculo y me da toda la probabilidad. Lo mismo que, por ejemplo, si queremos hallar, dice la probabilidad de que la suma de dos dados sea mayor que 10. O sea, solamente cuenta 11 y 12 con la suma de dos dados. Bueno, esta es la probabilidad de 11, esta es la probabilidad de 12. Hago la suma y calculo. ¿Se entiende más o menos hasta acá? Quédense Profe, yo no tranquilo. entiendo Sí, profe. no Sí. entiendo por qué ahí en la llave pasa de un cuarto a un cuarto más un medio menos tres cuartos. ¿Por qué No, sería el menos no, resto? igual a tres cuartos. Ah, es igual. Ah, está bien. Se va acumulando lo anterior. O sea, la probabilidad de 0 era un cuarto, la probabilidad de 1 es un medio, pero se suma. Un cuarto más un medio es igual a tres cuartos, dice. La probabilidad de 2 sería un cuarto más tres cuartos es 1. O sea que la acumulada básicamente es sumar las probabilidades posibles. Antes, todas las anteriores. ¿Está? Claro, con las, sí, claro, todas las que, digamos, que pidieran así. Bien. Después quédense tranquilo. Este tema es, aunque creo que les había dicho, conceptualmente es más difícil de entender, pero a la hora de hacer los ejercicios va a resultar mucho más práctico que lo anterior. O sea, conceptualmente quizás no lo puedan entender, pero sí resolver los ejercicios, que es lo que seguramente les interesa. Bien, en este caso ahora vamos a empezar a estudiar lo que es la media, esperanza matemática o valor esperado. Siempre vamos a utilizar siempre vamos a utilizar la palabra esperanza. La esperanza matemática básicamente está relacionada mucho con la media aritmética, con el promedio. Es el valor que uno espera obtener al realizar un experimento. Cuando ustedes calculaban el promedio antes, o sea, para el primer parcial, digamos, ustedes tenían que observar los datos y una vez que tenían los datos, recién ahí podían sacar la media aritmética. O sea, por ejemplo, quiero sacar el promedio de las notas de los parciales que me saqué. Digo, bueno, me saqué primero tengo que pasar por el parcial, rendirlo, sumar y dividir por el total, y ahí tengo el promedio. En este caso, nosotros al sacar la esperanza, que básicamente funciona como el promedio, nos da ese mismo dato, pero no lo hacemos después de haber observado o haber obtenido los datos. Lo hacemos antes. Nosotros antes de que se realice el experimento podemos pensar en cuál es el promedio que vamos a obtener. Ahora vamos a ver cómo se calcula muy parecido al promedio, pero conceptualmente es qué valor esperamos obtener de promedio al realizar un experimento. Por eso se lo conoce como esperanza o valor esperado. La manera de calcularlo es muy parecido a cómo se calcula un promedio. Dice, la esperanza matemática, la esperanza de la variable aleatoria x, es la sumatoria de cada uno de los valores por la probabilidad de que surjan esos valores. No se divide por nada, esta es la diferencia. Voy de vuelta, la sumatoria, dice la esperanza, es la sumatoria de cada uno de los valores por la probabilidad de que me aparezcan cada uno de esos valores. Por ejemplo, se va a entender mejor. Fíjense, tenemos una función distribuida de esta manera. Estas son un tercio, un tercio, un tercio, son las probabilidades. Y estos son los distintos valores, 1, 2 o 3. Para calcular la esperanza matemática, lo que tenemos que hacer es multiplicar 1 por un tercio, más 2 por un tercio, más 3 por un tercio. De esa manera obtenemos la esperanza. En el caso, por ejemplo, de arrojar un dado y ver su probabilidad, esto es sí, acá donde dice si x, no es 6, es si x vale 1, si x vale 2, etc. Entonces, para calcular la esperanza de arrojar un dado, del experimento, arrojar un dado y anotar lo que sale, tendríamos que calcularlo haciendo 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto, y sumar todo eso.
¿Se entiende más o menos de qué trata la esperanza? Bien. Así como tenemos la esperanza matemática, después lo vemos un poquito más tranquilo esto. Así como está la esperanza matemática, esto es importante, porque lo van a tener que utilizar, estas propiedades. Acá dice, la esperanza de una constante, ya vamos a ver, cuando no es una variable, es igual a la constante. La esperanza de una constante multiplicada por una variable es igual que la constante multiplicada por la esperanza. Ya se van a dar cuenta cuándo tienen que utilizar estas propiedades, quédense tranquilos. Si tengo que calcular la esperanza de una variable más una constante, lo mismo que sacar la esperanza de la variable más la constante después por separado. La esperanza de la suma de dos variables es igual a la esperanza de cada una de las variables. Insisto, ya cuando los tengan que utilizar se van a dar cuenta. Pero como les decía, así como tenemos nosotros que calcular la esperanza, también va a aparecer el concepto de varianza y de desviación estándares. Básicamente significa lo mismo que cuando lo pensamos para antes del primer parcial. Cuánto para arriba y para abajo con respecto a la esperanza es que nos podemos desviar para conocer básicamente cómo eran esas probabilidades, esos valores que nosotros estamos analizando. Para calcular la varianza es la sumatoria de cada uno de los valores menos, en este caso, en vez de menos la media, menos la esperanza, elevado al cuadrado, por la probabilidad de que surja ese valor. Y obviamente el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza, como antes. Entonces, primero siempre tengo que calcular la esperanza matemática. Tengo que hacer, si quiero calcular la varianza para una variable x que corresponda al número de puntos de cara puntos de la cara superior de un dado, tengo que hacer para cada uno de los valores 1 menos restarle la esperanza, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la probabilidad de que salga 1, más el siguiente número que es 2 menos la esperanza, elevado al cuadrado, por la probabilidad de que salga un 2 y así. Una vez que obtengo la varianza, la raíz cuadrada de la varianza va a ser el desvío estándar. También hay otra fórmula que se puede utilizar, no la recomiendo tanto, pero también se puede utilizar, que es la esperanza de la variable elevada al cuadrado, la variable sola elevada al cuadrado, menos la esperanza toda al cuadrado, me da también la varianza. Esa es otra fórmula que se puede utilizar. Al igual que la esperanza, también tenemos propiedades para la varianza. Estas propiedades, insisto, ya se van a dar cuenta, las van a tener que utilizar, que básicamente son que la varianza nunca puede ser un valor negativo, obvio por definición, porque después tenemos que sacarle la raíz cuadrada para el desvío estándar. La varianza de una constante es igual a 0. Esto les va a servir mucho. Y después, bueno, esta es la otra de las definiciones de varianza. Si tenemos una constante multiplicada por una variable y la sacamos a la constante afuera, la constante sale con elevada al cuadrado. Y la varianza de una variable más una constante es igual a la varianza, porque la varianza de la constante es 0. Bien, dicho esto, es que ustedes, para ver si realmente se entendió, pueden ponerse a resolver estos ejercicios que dice de resolución grupal. Empiecen de a poquito, les doy unos minutos para que los vayan haciendo y dentro de un rato nos conectamos y los vemos. Vamos viendo algunos, ¿sí? ¿Alguien quiere mostrar alguno? ¿Quiere comentar alguno? Ya vimos el 6, el 7. ¿Se entendió lo que estuvimos haciendo recién?
¿Quieren decirme cómo hicieron el 7, el 8? ¿Qué pasó? Entonces, la variable aleatoria va a tomar distintos valores. Ahora lo voy a escribir. Bueno, derechito. Acá tenemos los valores que va a tomar la variable aleatoria y acá tenemos los valores, las probabilidades que va a tomar la variable aleatoria. Los X sub I, acá faltaría ponerle las variables de la variable aleatoria. ¿Cuáles son los valores que nosotros vamos a tener acá? Y tenemos el valor -1, después tenemos al 1, el 2 y el 3. Son estos valores que están acá. Como son discretos, los tomamos de manera discreta. -1, 1, 2 y 3. Es que el 0 no está acá. ¿Dónde estaría el 0? Nosotros sabemos que es hasta acá, hasta -1. Después el 1, sigue el 2 y el 3. No lo tenemos el 0. No tenemos información sobre el 0. Lo que sí sabemos es que la probabilidad de que sea menor, de que vaya desde 1 hasta 0, es desde -1 hasta 1, sin incluir, es 0,4. Acá tenemos que poner la probabilidad que sea esa probabilidad. La primera que arranca es la de 0,4. Es como cuando se hacía la tabla de frecuencias acumuladas. La primera de la probabilidad, perdón, la primera de la frecuencia acumulada coincidía con la frecuencia absoluta, no sé si se acuerdan. Luego, la siguiente probabilidad, que es la de 1, es la diferencia entre esta probabilidad y esta, porque es acumulada. Si acá decía que hasta 1, acá es 0,5, es esto más esto, la relación que había, la diferencia que había entre esas dos probabilidades. O sea que es 0,1 esta. ¿Por qué 0,1? Si yo hago 0,1 más 0,4 me da este 0,5. Y si acá tenían en 2 0,8, pero en realidad 0,8 es la acumulada hasta 2. La acumulada hasta 1 era 0,5, la acumulada hasta 2 es 0,8, por lo tanto acá es 0,3. Fíjense, si yo hago 0,4 más 0,1, 0,5 más 0,3, 0,8, es esto que está acá. Y la de 3, si hasta 3 era 1 y la de 2 era 0,8, acá es 0,2. ¿Cómo me doy cuenta que está bien? Todas las probabilidades son positivas y la suma de todas esas probabilidades da 1. El total acá es 1. ¿Se entiende esto? Claro, yo creo que le prestamos más atención a lo que hay a la derecha que a la probabilidad en sí. Pero es eso nada más. Lo que hay que tener en cuenta es que, primero, que son discretas y cuáles son los valores de estos que están acá con el menor igual, no los que tienen el menor, porque con el menor solo no hacemos nada, porque es discreto. No llega. Que sea menor quiere decir que no se acerca mucho, pero que no llega. ¿Se entendió más o menos? ¿Se entendió, profe? Es que el 0 no está incluido dentro de esta representación. Ah. Kevin, 0 no le interesa a nadie el 0. No debe ser un valor que esté representado por nada. No lo podemos distribuir de esa manera. Está el 0 de manera discreta, pero si no aparece ahí es porque no tomaba nunca un valor. Para el 0 tendría que ser 0, mirá. O sea, si no lo incluimos. Si incluyéramos el 0, acá la probabilidad de que sea 0 tendría que ser 0. ¿Por qué me doy cuenta que tendría que ser 0? Y porque la suma de todas las probabilidades tiene que dar 1. Y acá con esto ya encontramos el 1.
Para 0 tendría que ser 0. Y para cualquier otro valor tendría que ser 0 también. ¿Se entiende más o menos? Bien. De los otros ejercicios, de lo de esperanza y varianza, ¿alguna pregunta, duda? Bueno, gente, el 7, Santiago. Ahí lo vemos. ¿Qué parte nos salió? Hay que usar las propiedades. ¿Te acordás que yo había marcado que había propiedades de la esperanza y de la varianza? Te dice que el valor de la esperanza es 3. Entonces, el valor de la esperanza de x es 3 menos 1, la respuesta es 2. 3 menos 1, si te queda una variable, te queda una constante, un número constante, la esperanza de un número constante era el mismo número. Por eso 3 menos 1 es 2, por eso la respuesta es 2. El B, acordate, tienen que mirar estas propiedades, ¿sabes? Esta. La esperanza de un número, la esperanza de 2 es el número. Si tengo la esperanza de una constante por un valor, es la constante por la esperanza de ese valor. Si la esperanza era 3, 3 por 5, 15 en el segundo. Y así, estas propiedades hay que mirar. En este caso, en el que está el cuadrado, se distribuye el cuadrado en el paréntesis, te queda la esperanza de x al cuadrado, que es 25, menos la esperanza de 3 al cuadrado, que es 9, 25 menos 9, 16. La varianza de x se hace con la fórmula de la resta de las dos esperanzas, ¿te acuerdan? Esta 25 menos la esperanza de x, pero elevada al cuadrado, 25 menos 9, 16, con la otra fórmula. Acá lo mismo, si la varianza se distribuía, la varianza con la variable y la varianza con el número, la varianza de x era 16, ya lo habíamos calculado, la varianza del número era 0. Y acá, si la varianza era 16, cuando el 2, que es una constante, salía por fuera de la varianza, salía elevado al cuadrado, o sea que sería 4 por 16, por eso 64. Pues miren bien esas propiedades, las propiedades de la varianza, de la esperanza y de la varianza, para hacer estos ejercicios. No es muy difícil, una vez que entienden bien las propiedades, sale. Bien, gente. Ya para mañana.